El Salmo capítulo 95, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Salmo capítulo 95, versículo 1, amén. Y mientras usted busca, amén, esta escritura, damos la bienvenida a nuestra hermana Karen, que está de regreso con nosotros. ¿Cómo le decimos? Amén. Dios le bendiga, hermana. Estamos muy contentos de verle nuevamente con nosotros. Amén. Salmo capítulo 95, versículo 1 dice así la palabra del Señor. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues se lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. ¿Cómo venimos ante la presencia de Dios? Dice este salmo con alabanza, amén. Con alabanza, aclamémosle con cánticos. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos. Todo esto nos dice, hermano, hermana, que tengamos una total rendición en esta hora delante del Señor. Vengamos en esta hora ante su presencia con alabanza, que fluya esa alabanza de su corazón, mi hermano, que fluya ese agradecimiento en esta hora y alabemos juntos al Señor. Te damos gracias, bendito Dios. En esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia. Venimos, Señor, ante ti, mi Dios, con gozo, con regocijo, con agradecimiento. Gracias, mi Dios, porque por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu gracia es que estamos aquí en esta hora. Te damos gracias, mi Dios, porque tú tienes a bien, Señor, el guardarnos, el darnos un día más para venir delante de tu presencia, para alabarte, para adorarte y para bendecirte. En esta hora nuestro corazón, Señor, te alaba, nuestra alma te alaba, te adora, te bendice. Abrimos nuestros labios, mi Dios, para adorarte y para traer delante de ti, Señor, esa alabanza, esa adoración, mi Dios, que llegue a tu trono, que sea agradable, olor grato delante de tu presencia. Quita todo lo que estorbe en esta hora. Toma, Señor, cada corazón en tus manos. Mira, mi Dios, sana toda enfermedad en el nombre de Jesús. Obra, Señor, más allá, mi Dios, de nuestras limitaciones humanas. Obra, Padre, de una manera especial, que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas, que tu Espíritu Santo se manifieste con poder en este lugar. Te damos gracias y a ti te rendimos, Señor, toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Amén. Gloria al Señor. Aleluya, adorémosle, amén. Vamos a levantar nuestras manos, vamos a adorarle, vamos a cantar y vamos a alabar al Señor. Te alabamos, Dios. Sí, Señor, amén. Gracias, Cristo.
nos puede deslumbrar. Nada de este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú, Señor. Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie, Señor. Nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente. Nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente. Nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Jesús, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Una vez más. Y en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Eres nuestra herencia, más que suficiente. Nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Jesús, andaremos en tu luz, Señor. Gloria a Dios, aleluya. No hay nada que se le pueda comparar. Él es nuestro todo, amén. Y ahora vivimos solamente para alabarle y bendecirle. Nadie puede igualar lo que hiciste tú por mí. Has cambiado mi dolor por tu amor. Me has dado libertad, vida eterna y mucho más, más de lo que pueda imaginar. Mi Jesús,
ahora vivimos para Él, amén, y no sabemos dónde o qué haríamos si Él no estuviera en nuestra vida. Vamos a decirle: Señor, manda tu fuego sobre nosotros hoy. Dios del fuego limpiador, mándalo, aquel poder consumidor, manda el fuego. Dios de Elías, escúchanos, mándalo. En vida o muerte yo me doy, manda el fuego. Que queme toda iniquidad, que entre en gloria y luz verdad, que haya en mi revolución. Manda el fuego hoy, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego hoy. Fuego hoy, rogamos ver, mándalo, que queme, aleluya, que queme todo nuestro ser. Manda el fuego hoy, con gracia para el mundo amar, con fuerza para conquistar, en santidad siempre andar. Manda el fuego, dile hermano, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego hoy, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego hoy. Fuego hoy, rogamos ver, mándalo, sí Señor, que queme todo nuestro ser. Manda el fuego hoy, con gracia para el mundo amar, con fuerza para conquistar, en santidad siempre andar. Manda el fuego hoy, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego hoy, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego hoy, manda el fuego hoy, manda el fuego hoy, manda el fuego, Señor, aleluya. Santo es nuestro Dios, gloria a Dios, que mande su fuego, amén, sobre cada uno de nosotros, porque nuestro Dios es un Dios poderoso, un Dios grande, que vive y reina, aleluya. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, en solo Señor, si tuvieras fe
río cuando llegan a la mar. Aleluya, como las aguas del río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Como las aguas del río cuando llegan a la mar. Amén. Como las aguas del río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Y ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, aleluya, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, amén, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, amén, en el nombre de Jesús, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Gloria a Dios, santo, poderoso, aleluya. Amén, gloria a su nombre. Porque no hay poder humano que se resista al poder de nuestro Dios. Gloria a su nombre. Un solo grano de mostaza, dice este canto. Si tenemos esa fe, toda montaña se Jesús. Él tiene el poder para sanar, amén, para resolver cualquier problema, cualquier circunstancia. Si en esta hora, hermano, usted trae algún problema, póngale en las manos del Señor. Si hay algún enfermo en su casa, en esta hora crea a la palabra del Señor, porque dice la Escritura que al que cree, todo le es posible. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor un canto más. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Te adoramos, mi Dios. Aleluya. Sí, Señor. Te adoramos, oh Dios. Bueno está alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno está alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder.
Te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre. Gracias, Jesús, ante su presencia con alabanza. Amén. Vamos a hacer una oración, mi hermano, en esta hora. Amén, pasando a los siguientes. Gracias, Jesús, te adoramos, Señor. Amén. Así podemos pasar y traer nuestras ofrendas. Amén. Te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca te daré. Te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca te daré. Derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos para siempre en el nombre de Jesús. Te daré lo mejor del trigo, sí, amén, de la miel, de la roca te daré. Oh, gracias, Dios. Te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca te daré. Dice el Señor para ti, hermano. Derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos para siempre en el nombre de Jesús. Sí, amén. Derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos para siempre en el nombre de Jesús. Y amén, para siempre en el nombre de Jesús. Para siempre en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, te adoramos, Señor. Gracias, Cristo, porque Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Todos tus adversarios, hermano, todos tus enemigos espirituales están derrotados y están vencidos en el nombre del Señor. Solo confía en Dios, solo confía en Él, alábale con todo tu corazón en esta hora y no permitas que ninguna cosa, amén, te venga a afligir ni venga a traer tristeza a tu vida, porque servimos a un Dios poderoso, un Dios que sigue obrando, hermano, un Dios que sigue salvando, sigue perdonando, restaurando, pero sobre todo el Dios poderoso, amén, que viene a llenar nuestra vida, nuestro corazón, que viene a traer esa presencia sobre nosotros y sobre todo también que viene a darnos nuevas fuerzas, porque grande es nuestro Dios. Créelo, hermano. Mira, yo no sé qué problema usted venga cargando este día, cuántas cargas traiga, no sé si usted viene enfermo, pero Dios lo sabe. Desde el momento que usted pasó por esa puerta, desde ahí Dios está mirando su corazón.
Tenemos un Dios grande. En esta hora no se vaya igual, no se vaya con sus cargas, con sus problemas. Tráigalas a los pies del Señor, porque Dios tiene el poder para resolver, para levantar, amén, y para llenar su vida, para que su vida y su corazón rebosen de la presencia del Señor. Vamos a decirle cuán grande eres, Señor. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz. Él ha vencido, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Corazón, entona la canción. Cuán grande es Él. Que tu corazón se lo diga. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él.
lengua, Señor, confesará que tú eres el Señor. Y en esta hora nos humillamos delante de ti. Declaramos tu grandeza, declaramos tu majestad, declaramos, Señor, tu poder, declaramos, Señor, tu dominio, tu nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Cristo. Adora al hermano y alábale, exáltale, porque grande es el Señor. Gracias, Jesús. Quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiere exaltar las maravillas de tu amor. Oh sí, Señor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das. Gracias, Dios. Aleluya. Grande es el Señor, digno de toda gloria y de toda honra. Que alabe al Señor todo lo que respira. Amén, dice la palabra del Señor. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Que cante al Señor toda la creación. Nosotros, sus hijos, con mayor razón, alabemos a Dios en esta hora. Amén. Vamos a dejar el lugar para la palabra del Señor. Abramos nuestro corazón
y permitamos que el Espíritu Santo venga a hablar a cada una de nuestras vidas. Amén. Porque Dios siempre tiene una palabra para cada uno de nosotros. Él sabe, hermano, de lo que tenemos necesidad y Dios está aquí. Abramos nuestro corazón y así, hermanos, Dios les bendiga. Entregamos este lugar. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. ¿Cómo están, hermanos? Yo creo que vuelvo a repetir lo que dije en la mañana. Estar en la casa de Dios siempre es una bendición. Amén. Yo creo que ¿sabe qué debería representar para nosotros venir a la iglesia, hermanos? Un sentido de emoción, de agradecimiento, de descanso, un sentido de refrigerio. ¿Quiénes han tenido la experiencia de que por ahí les invitan a una fiesta y usted anda bien cansado? Y usted dice, bueno, si no fueran por los tacos de buche que nos vamos a comer, ¿verdad? Si no fuera por las aguas frescas que van a preparar y el pozole no iba, porque de alguna u otra manera algo nos termina motivando. El venir a la casa de Dios, el que más se lleva el beneficio, hermanos, es nuestro espíritu, es nuestro interior, porque quiero que se imagine las jornadas de trabajo, las horas invertidas, los afanes, las preocupaciones, y luego poder llegar a la iglesia. El espíritu descansa, hermanos. ¿Sí lo sabía? Descansa. Miren, es un sentido de imaginación, ilustración lo que voy a decir. Si Dios nos permitiera que se despegara el espíritu de nosotros y lo pudiéramos ver, hermano, viera cómo reposaría y descansaría y se alegraría de estar en la casa de Dios. Porque la Biblia dice que Él es precisamente el que tiene el soplo de vida de parte de Dios. Y esa parte espiritual es la que constantemente quiere buscar a Dios. Así que qué bueno que está aquí en esta hora. Quiero invitarlo a que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe al Evangelio, dispénseme, al libro de Josué. Se me cruzó el cable de la mañana de la escuela dominical, ¿verdad? El libro de Josué, capítulo 1, versículo 3. Y cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 3. Y dice la Biblia de la siguiente manera: yo, habla Jehová, os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Siéntese, por favor. Hernán, súbele al 11, hijo, poquito, gradualmente. Nomás un poco. Bien. Si ya le subiste poquito, ya está bien. Ahí está muy bien. Gracias, hermano. ¿Sabe que esta semana, hermano, yo quisiera dar continuidad a este tema que hemos estado desarrollando, precisamente que lo hemos titulado Cuando Dios habla? Gracias a las redes sociales, gracias a la tecnología, gracias a los diferentes medios difusivos, y que ahora las iglesias, muchas de ellas tienen oportunidad de publicar y de desplegar la palabra de Dios. Gracias a ello, el Evangelio se ha compartido de una manera impresionante, hermano. Pero también algo que debo de reconocer como pastor y como creyente, es que detrás de ello también han surgido otros movimientos en donde le dicen a la gente que Dios habla. El problema radica en esto, que la Biblia sí enseña que Dios habla, pero la pregunta es, ¿cómo habla? ¿A quién le habla? ¿Por qué le habla? Dios no es una figura imaginaria en donde para mi propio bien yo decido creérmelas todas. Así como que la Santa Inquisición, dice la historia, que cuando ellos ganaban decían, es que Dios nos dio la victoria, pero también decía la historia de la Santa Inquisición que cuando ellos perdían, generalmente ellos también decían, es que Dios quiso que perdiéramos, cuando había un sinfín de injusticias en esos tiempos.
En estos tiempos hemos estado viendo y detectando que en el ámbito cristiano pareciera ser que escuchamos muchas personas detrás de micrófonos, detrás de púlpitos, de plataformas, diciendo que Dios habla, pero no solo habla, sino que también a todo dice que no, a veces, y a veces que a todo dice que sí. Esta tarde, hermano, como la semana pasada que desarrollábamos precisamente el tema cuando Dios guarda silencio, en donde veíamos cómo es que Dios a través de ese salmista, a pesar de que él oraba y decía no guardes silencio, encontrábamos en ese salmo que en la vida del Hijo de Dios, aun cuando en ocasiones Dios guarda silencio, eso no significa abandono, no significa confusión, sino todo lo contrario, significa que debemos de avanzar, que debemos de continuar, que debemos de aceptar que a la primera que Dios nos habló, Dios no cambia de opinión, como generalmente algunos piensan. Esta semana, hermano, yo quise tomar la vida, un poco de la vida de este personaje llamado Josué, para dar continuidad a esta serie de mensajes cuando Dios habla, pero lo he titulado Cuando Dios dice sí. ¿Sabe? Hace unos días en la televisión veía un comercial de los charlatanes que se dedican a poner un montón de símbolos y de imágenes, veladoras, y hablan así como que algunos de ellos como que medio portugueses. Y finalizan con esta frase diciendo, y de la mano de Dios. ¿Sí los han escuchado? Y entran llamadas, y es que usted tiene que hacer esto, y así es esto, y Dios está con usted. Engañando a la sociedad definitivamente, como si Dios aprobara ciertas decisiones que ellos aconsejan o que ellos dicen. La realidad es que cuando lo llevamos al lenguaje cristiano, yo me he fijado que también existe de repente un problema en el corazón del Hijo de Dios para saber cuándo Dios dice sí. Yo sé que Dios habla, yo sé que Dios guarda silencio, pero ¿cuándo es cuando Dios dice sí? Le voy a platicar algunas anécdotas que algunas de ellas son chuscas, pero todas son reales, hermanos. Así a manera de introducción rápidamente. Yo recuerdo, hermano, que ante la vida cristiana que he vivido me ha tocado ver un sinfín de situaciones y yo creo que aún me falta ver mucho. Pero el creyente sí debe de tener cuidado cuando Dios dice sí, pero también cuando es Dios quien no habla y dice no. Por ejemplo, no todas las puertas que se abren o que están abiertas provienen de Dios. Hay gente que piensa y que dice, es que Dios me abrió esa puerta. Y es una puerta tan grande que hasta va a dejar de venir a la iglesia. Dios no abre esas puertas. Porque Proverbios dice que la bendición de Jehová es la que no añade tristeza, sino la que enriquece. Algunas personas dicen, es que esta oportunidad que se me está presentando, de seguro es de Dios. No todas las puertas que se abren son de Dios. Y eso lo debemos de saber en nuestra comunión y nuestro crecimiento cristiano. Si usted, como algunos dirían, ¿verdad?, se murió la suegra, ¿es de Dios? No creo, tampoco lo vea de esa manera, ¿verdad? Seguramente no, seguramente fue una enfermedad o algo, pero no creo que Dios se la quiso quitar así. Además, no todos los pensamientos que vienen a nuestro interior provienen de Dios. Preste atención a lo que le voy a decir. Cuando viene el miedo en ocasiones a la vida del Hijo de Dios, generalmente nosotros rodeamos el problema y decimos, es que seguramente Dios no quiere que pase por aquí. Cuando vienen las emociones, a veces creemos que es Dios que nos dice sí, pero la realidad es que hay ocasiones en donde Dios dice que no, pero nosotros lo hacemos un sí, porque sentimos que fluye la adrenalina, y lo dirían algunos, es que yo sentí la presencia de Dios. Pero la realidad bíblica es esta, hermano. Todas las cosas que pasan por esta mente, no olvide que a veces son pensamientos propios. Y debemos de identificar cuando es nuestra manera de pensar que quiere hacer el sí de Dios, cuando es Satanás el que introduce pensamientos por ahí lanzando dardos, como dice Efesios,
y nos quiere confundir, hacer pensar que es Dios el que dice sí. Y tenemos cierta seguridad cuando a veces es no, hermano, de parte de Dios. Otro de los casos, no todos los profetas que en ocasiones nos hablan son profetas de Dios, y más en estos tiempos. Esta historia me da risa, hermano. De repente un día conversando con mi esposa, ya estábamos casados obviamente, ella me platicó una historia que en su adolescencia o en su juventud conoció a un muchacho. El muchacho se vino acá a los Estados Unidos y después de muchos años el muchacho regresó a la casa donde vivía o donde vive mi suegra y mi esposa, que era soltera en aquellos años. Dice que el muchacho tocó y dijo: vengo a buscar a Lupita. Más o menos así va la historia. Miseria del diablo, ¿verdad, hermano? Y dice mi esposa que el muchacho le dijo a mi suegra, la que ahora es mi suegra, ¿verdad? Oficialmente, bendito sea Dios, que no se fue, no se la creyó. Y le dijo: una profeta, una mujer de Dios, allá donde yo me asisto, me dijo que tú vas a casarte conmigo y eres mi esposa. Yo no sé cómo estaría el muchacho, si estaría galón o estaría galán, ¿verdad? No sé si escuchó a Dios o abrió bien los ojos. El caso es que ya se imaginará que llegue un fulano a la casa y le pida prácticamente que dijo a alguien que se la tienen que llevar porque se tienen que casar con ella. Mamás, ¿qué opinan? Que se vaya por donde vino, ¿verdad? El punto es que este muchacho, en su confusión, este muchacho se la creyó y vino por su doncella, y no se encontró que mi suegra es mi suegra, y no es fácil de convencerla. Si yo batallé, cuanto más ese incircunciso. El punto está que no significa que todos los que se dicen ser profetas no son profetas, hermanos. Yo estoy haciendo un ejemplo de cuando Dios dice no y nosotros lo queremos hacer un sí. Seguramente este muchacho tenía un sentimiento u obsesión y se lo platicó a esa mujer, y esa mujer le dijo: ve por ella, y se la creyó y trató de venir por ella. No todos los que dicen los profetas, no todo es un sí de Dios, hermanos. Dice la escritura que hay que medir a los espíritus. Pero otro más, no todo lo que nuestros ojos ven son tierra prometida, ya sea para habitar o para conquistar. Muchachos, si se te acerca una muchacha guapa, hermosa, rubia, preciosa, yo qué sé, ¿verdad? Y te dice: me gustas, Señor, gracias por contestar mi petición. No todo lo que tus ojos ven es un sí de Dios. No todo. Porque hay una gran confusión en la generación de cristianos, que escuché a alguien decir: es que los cristianos están muy aguados, es que los cristianos no se divierten, y se refieren a la juventud. Pues yo me divertí, me gocé, me alegré en Dios, serví a Dios, y yo estoy fuera de esa estadística. Que esté feo es punto y aparte, pero yo no soy de esa estadística. Y a veces los jóvenes, en su deseo de: Señor, mándame una mujer que me ame, que me respete, y se te aparece esa filistea, así como a Sansón. No pienses tú que es de Dios. Pero pastor, yo conozco una historia. Esa fue una historia. Tú haz tu propia historia ordenadamente de parte de Dios. Porque no todo lo que vemos significa, o todo lo que se acerca a nosotros significa que es un sí de Dios. ¿Cuántos recuerdan la historia de Lot, verdad, y Abraham? Allá cuando estuvieron en cierto lugar y le dijo a Abraham a Lot: mira, si tú te vas para allá, yo me voy para acá. Y por ahí, traduciéndolo a la lengua rápida, dijo alguien que Lot vio la tierra verde y dijo: no, pues Dios me manda para acá. Y que Abraham se fue a las llanuras. No pasó mucho tiempo cuando dice la escritura que ya Lot estaba prácticamente secuestrado en Sodoma y Gomorra. Porque no todo lo que tus ojos ven o lo que está a tu alcance significa que es sí de Dios. Y por último, Satanás se viste mucho de ángel de luz.
para confundir el sí de Dios, en donde a veces es un no, pero debemos de tener la precaución de saber cuándo es sí y cuándo es no. Este mensaje tiene como propósito que nosotros aprendamos a identificar el sí de Dios, hermanos. Que no intervenga nuestra mente, que no intervenga las circunstancias, que no intervenga el impío, que no intervenga inclusive lo que nos favorece, porque en la Biblia hay muchos casos en donde a pesar de que favorecía aparentemente, era un no de Dios. Y cuando tomé Josué, no crea que ya lo olvidé, como referencia, es porque Josué pareciera ser que recibe de parte de Dios una palabra en donde le dice: a partir de este momento, todo lo que tú hagas va a ser un sí. Qué gozo sería, ¿verdad, hermano? Que todo lo que hiciéramos fuera un sí de Dios. Que Señor, quiero que se vayan las deudas, hijo mío, ay, se fueran las deudas, ¿verdad? Señor, que se vaya mi esposa. No, ¿verdad? Eso no, ¿verdad, hermano mío? Eso no. Mejor, Señor, ayúdame. Y que en un chasquido de dedos Dios moviera todo a mi favor. Josué es uno de los hombres en la Biblia que a mi parecer, hermano, cuando yo leo la escritura, yo encuentro que este hombre logró identificar el sí de Dios en su vida, en su diario vivir. Otros hombres de Dios, puede ser porque sus ojos los vislumbraron, como le sucedió a Sansón. Puede ser que porque vieron las cosas a su favor, como le sucedió a Lot. Puede ser como Eva, que vio el fruto muy deseado y alguien la motivó, ¿verdad? Por ahí le dijo: ándale, cómele, pruébale, no pasa nada. Y pues nomás los corrieron del Edén y ahí se acabó todo el asunto. Qué interesante es que nosotros sí debemos de aprender a identificar el sí de Dios, hermanos. Así que para que nosotros podamos aprender a identificar el sí de Dios, en primer lugar, la Biblia sí enseña que los únicos que encuentran el sí de Dios, aunque algunos que me estén viendo por las grabaciones se puedan molestar y puedan diferir, los únicos que pueden escuchar el sí de Dios son los hijos de Dios. ¿Por qué lo digo? No. Jesús dijo en Juan 10:17: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No es un pasaje aislado. Lo que pasa es que cuando el Hijo de Dios tiene a Cristo en su corazón y el Espíritu Santo mora dentro de él, está esa conexión entre el hombre y Dios. Esa conexión espiritual que una persona que no tiene a Cristo no puede tener. Mucha gente dice: es que Dios escuchó mi oración y me dijo que sí. Lo interpretamos como la misericordia de Dios, lo interpretamos como la gracia de Dios. Pero a los únicos que Dios les da el sí a través de la Biblia, encontramos que son a los que oyen su voz. Así que cuando hablamos de esto, estamos hablando que el Espíritu Santo es esa parte importante en nosotros, es esa parte de la Trinidad que viene sobre nuestras vidas y nos conecta en nuestra carnalidad, en nuestra vida de defectos tal vez, en nuestra vida del diario vivir, de luchar, pero que viene la voz de Dios y el Espíritu Santo viene y dice: Dios dice que sí. Lo que posiblemente tú puedas temer es un sí. Lo que posiblemente tú no logres entender es un sí. Lo que tú posiblemente no alcances a comprender o a razonar o a encontrar explicación es un sí. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque Josué estaba en una posición en donde había prácticamente, ya no estaba con ellos Moisés, había sido enterrado por Dios. Y Josué se encontraba en una posición en donde él había observado de lejos, a distancia, que lo vamos a ver a través de este mensaje, cómo era el trato entre él y Dios. Y la pregunta de Josué sería: si este hombre que conocía a Dios, que entraba con Dios, conversaba con Dios, navegaba con un pueblo, yo que soy un guerrero, porque eso es lo que era Josué, era un esclavo primeramente y posteriormente fue un guerrero. ¿Cómo saber si es Dios el que me está hablando y no son mis emociones, mis miedos? ¿Cómo saber que Dios es el que me está hablando y no es mi manera de pensar o mi carácter o mi manera de ser? Así que para poder identificar la voz de Dios cuando es un sí, usted y yo en primer lugar debemos de saber, hermano, que el sí de Dios
proviene de una constante búsqueda de Dios. Mire, acompáñeme a Josué desde el versículo 1, capítulo 1 en adelante. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lo que pisare, ¿qué? La planta de vuestro pie. Había una promesa de Dios, pero detrás de esa promesa de Dios, usted sabía que Josué, la Biblia sí muestra que fue un hombre que mantenía comunión con Dios. ¿Cómo? Precisamente la Escritura, sí hay ciertos pasajes en la Biblia en donde este hombre, cuando estaba al servicio de Moisés, todo lo que hacía Moisés, él se encontraba a distancia, pero una distancia establecida por Dios a través de Moisés, pero estaba en esa constancia búsqueda de Dios también. ¿Por qué le digo esto? Porque si vamos a la Biblia, Josué, en esa constante búsqueda de Dios, hizo 3 eventos, más de ellos, pero yo solo hablaré de 3. 1, fue obediente, se sujetó y se esforzó. ¿Usted sabía que para poder escuchar el sí de Dios, debe de haber no solo una constante búsqueda, sino debe de haber una obediencia, una sujeción, y debe de haber también un esfuerzo? Debe de haber. El sí de Dios no es como que, pues tú mira lo que me está pasando, ayúdame. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque el sí de Dios, aun cuando algunos pudieran pensar, es que Dios es soberano y Él hace, mire, ¿cómo difiero y cómo me molesto con las personas que dicen, es que Dios es soberano, así como si Dios puede hacer lo que le plazca? Escúcheme bien lo que le voy a decir. Aun cuando Dios es soberano, Él respeta sus promesas y sus leyes. Y no hace a un Dios caprichoso ni caprichudo. Hace a un Dios que le habla al hombre y le dice al hombre, aunque tengo todo el poder para hacer lo que yo quiero, aún así te di leyes, te di promesas y te di voluntad para que si las sigues, encuentres mi sí. Porque algunos dirían, no, es que Dios le habló a un impío, a una... Sí le puede hablar, claro, pero no es una ley. Son excepciones esporádicas de parte de Dios. Son eventos en donde hay una misión divina, pero no es una ley. Porque ese pensamiento teológico absurdo de creer que Dios es soberano y hace lo que Él quiere, como un Dios caprichudo que le place y amanece de buenas y mañana amanece de malas y dice lo que Él quiera, mire, ese Dios no existe en la Biblia. En la Biblia existe un Dios justo que, acorde a su santidad, hace no solo salir el sol sobre buenos y malos, sino también el hombre paga consecuencias. Ese es el Dios que encontramos en la Biblia. El Dios que encontramos en la Biblia es el Dios que le dice al hombre, esfuérzate, y si tú te esfuerzas, yo estaré contigo. No habla al hombre y le dice, bueno, es que algunos son medio perezosos y los voy a ayudar. No. Eclesiastés y Proverbios claramente hablan y dicen que el perezoso no encuentra nada. Que mientras se le queda mirando a las nubes y las nubes avanzan y él envejece. Por lo tanto, cuando hablamos de que debe de haber una constante búsqueda para poder encontrar el sí de Dios a todo lo que buscamos, miren, ¿cuántas peticiones no tenemos atoradas, por así decirlo? ¿Cuántas cosas no estamos esperando que se mueva algo para saber si es la voluntad de Dios? Si es Dios el que dice sí. La constante búsqueda de Dios hace que Dios responda. La constante búsqueda de Dios hace que Dios actúe bajo un propósito divino a nuestro favor. Y no es que chantajeemos a Dios, no. Lo que sucede es que Dios, cuando le habla al hombre y ve en él constante búsqueda, lo bendice. Esa es la diferencia. Por lo tanto, Moisés, al desaparecer en el libro de Josué, dice la Biblia que cuando Josué vivía con Moisés, Josué fue obediente. Ayúdeme por favor, no lo abra la Biblia. Éxodo 24 nos muestra un panorama en donde Moisés sube al monte de Dios. ¿Sí lo recuerdan por ahí? ¿Y cuántos días pasó en ese monte? 40. Cuando usted lee el capítulo 24 del libro de Éxodo, usted encuentra a un Josué, que se le dice Josué,
quédate a distancia en lo que yo voy y subo. Hermano, ¿se puede imaginar junto conmigo el grado de obediencia que había en Josué, que representa una constante búsqueda de Dios, de esperar 40 días abajo mientras Moisés estaba arriba en la gloria de Dios? Qué difícil es ser obediente para encontrar el sí de Dios, hermanos. No es sencillo, no es fácil. ¿Sabe por qué? Porque la obediencia representa un lapso de tiempo. Y en ese lapso de tiempo generalmente entra la ansiedad, la desesperación. Generalmente entra la impaciencia, es natural. Pero la Biblia enseña que Josué, una vez que Moisés baja, este hombre ahí estaba. ¿Se da cuenta cómo en la constante búsqueda de Dios para encontrar el sí de Dios, la obediencia es un escalón para encontrar lo que Dios tiene para nosotros? El problema de muchos cristianos es que se frustran. Saben que Dios les puede responder, pero están en la incógnita, en la incertidumbre. Mira, cuando tú y yo somos obedientes a los principios, a los valores, a la palabra de Dios y esperamos sobre de ella, Dios responde. Y Dios abre puertas, Dios abre caminos. Y Josué representa esa constante búsqueda de obediencia, pero también de sujeción. Números 14 nos habla que fue uno de los que precisamente, cuando este hombre era aquel espía que los envía a Moisés a reconocer la tierra de Canaán, dice la escritura que se va uno de cada tribu. Y que al regresar esos 12, 10 de ellos, ¿qué hicieron? Dieron un mensaje negativo. ¿Sabía usted que cuando usted sigue leyendo esa lectura, se intentó levantar un complot en contra de Moisés? Mire, la matemática es bien sencilla. 10 contra 2, no, pues ni le movamos, ¿verdad? Mejor nos vamos con los otros 10. Pero Josué se sujetó a su Señor. Josué se mantuvo a donde Dios había enviado a través de Moisés. La sujeción tiene que ver precisamente con ese respaldo, tiene que ver con esa manera de mantenerse firme, de lealtad a lo que Dios nos dice que debemos de hacer. No es sencillo sujetarse. ¿Sabía usted que en muchas de las ocasiones las puertas, principalmente en las casas, el sí de Dios todavía no se da porque hay falta de sujeción en los hogares? Qué silencio, ¿verdad? Mire, yo escucho mucho decir esto. Y diría el hombre, ¿verdad? Sí, pastor, dígales que se sujeten. Sí, sí es cierto, te debes de sujetar. Pero tú y yo como varones nos debemos de sujetar a la palabra de Dios. Y sabes, bíblicamente sujetarse a la palabra de Dios para que la esposa se sujete a nosotros, el paquete es más grande de lo que tú te imaginas. Porque cuando el hombre se sujeta a la palabra de Dios, se da cuenta que el hombre en su hogar, en su familia, tiene tanta responsabilidad para que venga el sí de Dios como usted no tiene idea, hermano. Generalmente existe un concepto en el latinoamericano que la mujer debe de obedecer en todo al hombre. Sí, la Biblia enseña que hay que sujetarse, sí, es correcto, pero no es su esclava, ni su sirvienta, ni su chalana, ni su chacha, ni su objeto sexual. La Biblia tajantemente enseña cuál es el comportamiento hacia la mujer. Y cuando la mujer encuentra esa sujeción a su marido y el hombre se sujeta a Dios, escúchame bien lo que te voy a decir, es cuando viene el sí de Dios a muchas puertas que no se han abierto. Parece curioso, parece extraño, pero tú crees que Dios te va a abrir una puerta y te va a dar un sí cuando hay problemas en el hogar. Es como aquellas mujeres que dicen los psicólogos: no te embaraces pensando que un niño al venir a la casa va a resolver los problemas. ¿Verdad que no, hermanos? Cuando venía el primero todos bien emocionados, ¿verdad, hermanos? ¡Ay, el primero! ¡Qué bonito, lindo, precioso! Y ándele que no sabíamos lo que significaba no poder dormir, ¿verdad? No sabíamos lo que significaba comprar pañales una vez a la semana y diciendo, bueno, ¿y mi dinero a qué hora lo voy a disfrutar yo? No sabíamos eso. Por lo tanto, de la misma manera, el sí de Dios se identifica, se encuentra cuando en la constante búsqueda de Dios nos sujetamos a Dios. Sujétate a la palabra de Dios.
Sujétate a los principios bíblicos. No te sujetes a tu carácter, hermano mío. Mira, a veces nos sujetamos a nuestro carácter. La palabra sujetar significa entrelazar, mantenerse, amarrarse. Y a veces nos sujetamos a nuestro carácter, no nos sujetamos a Dios. A veces nos sujetamos a nuestros miedos, a veces nos sujetamos a nuestra carnalidad. Estamos llenos de defectos, no te preocupes, todos tenemos defectos. Pero cuando constantemente estamos bajo la sujeción de Dios, es cuando Dios da el ok, como le sucedió a Josué. Josué había completado, por así decirlo, había comprendido que Dios los iba a llevar a la tierra prometida. Pero ¿sabes por qué los iba a llevar a través de Josué? Porque Josué había comprendido lo que significaba la constante búsqueda de Dios y se convirtió en elemento clave, en el instrumento clave para que se obedeciera la promesa de Dios. Si Josué no hubiera mantenido esa lealtad, esa obediencia a su Señor, a Moisés, mira, posiblemente no era el candidato adecuado. No lo era. Y ese ok de Dios, ese sí de Dios, hubiera ido sobre otro hombre. Y te lo digo de la misma manera a ti y a mí. Cuántas bendiciones de Dios a veces sentimos como que se resbalan, ¿verdad, hermanos? Y se direccionan para otro lado y decimos, pues que esa bendición no era para mí. Pasa. Porque a falta de comunión y de constancia con Dios se produce eso. Pero también Josué era un hombre que se esforzaba. ¿Sabías tú que el sí de Dios tiene que ver mucho con nuestro esfuerzo? El sí de Dios no es como que una varita mágica y todo se abre. El sí de Dios tiene que ver con esforzarnos, hermanos. El sí de Dios tiene que ver con que nuestra vida esté haciendo sacrificios constantes. Yo he conocido personas que piensan que porque ya Dios les dio una visión, Dios les dio un sueño, un profeta de Dios les habló, o porque en oración escucharon la voz de Dios, ellos piensan que porque ya Dios les dijo que sí, ya no hay necesidad de esforzarse porque Él va a hacerlo todo. No es así. La parte de esfuerzo, la parte importante en nosotros, es como cuando Josué habían encontrado a los amalecitas o los amalequitas. ¿Sí recuerda ya en Éxodo 17 cuando tuvieron ese encontronazo con esos personajes? Y dice la escritura que mientras Ur y el otro personaje sostenían las manos de Moisés, ¿qué veía Josué? Que mientras las manos permanecían arriba, ellos podían atacar y avanzaban, pero si las manos caían, este hombre, ¿qué sucedía? Retrocedían. ¿Te has puesto a pensar en campo de batalla cuánto esfuerzo se necesita para mantenerse vivo? ¿Cuántos han visto las películas de los tiempos medievales en donde son todos contra todos? Yo siempre me he preguntado, ¿y cómo le hacen para mantenerse vivos? ¿Cómo le hacen? Tienen que ser muy, muy inteligentes, tienen que ser muy hábiles, tienen que ser muy astutos, tienen que estar en todo. Pero para poder llegar a ese nivel, tuvieron que pasar por una práctica de esfuerzo. Y sabes, el sí de Dios, si ya Dios te habló, si ya Dios te dijo que sí, si ya Dios te dijo hazlo, si ya Dios te dijo continúa, si ya Dios trató contigo y te dijo es tuyo, esfuérzate para que sea tuyo. Pero ¿qué no es así nomás así, pastor? O sea, como que cuando mi hijo me pide $1 y yo se lo doy. Pues sí, en parte. Cuando tus hijos están chiquitos, pues les damos $1. ¿Y qué hacen con el dólar, hermanos? En menos de 1 minuto desaparece el dólar. Pero cuando crecen los hijos, ¿qué le decimos al hijo? Papá, ¿me compras esto? Y luego los vemos y ¿qué le decimos? Gánatelo. Levántate temprano. Ya tienes fuerzas, ya tienes habilidad. Porque se va creando una madurez. Y en la vida cristiana es igual. El sí de Dios tiene que ver mucho con el esfuerzo diario, hermano mío. Yo me tengo que aprender a esforzar en mi comunión con Dios. Esforzarme en mi comunión con Dios, perdóneme y discúlpeme. No consiste solamente venir a la iglesia y ocupar un asiento por un par de horas. Eso es algo a lo que es un refrigerio, es un disfrute. El sí de Dios, la realidad es en la vida privada, en la vida íntima, en la vida exterior, en la vida cuando la puerta se cierra, en la vida cuando todos duermen, en donde empiezo a buscar a Dios y su voluntad, su gloria, la unción, la palabra, y yo me empiezo a refrescar y me cargo de bendición de Dios y salgo a la calle, a la tormenta, a donde está el aguacero, a donde está el fuego cruzado, metafóricamente hablando, y me esfuerzo por mi comunión con Dios. Ahí es cuando Dios ve el esfuerzo y Dios dice, sí, avanza, es tuyo, ahí.
Previo a ello, hermano mío, escúcheme bien, Dios no bendice cobardes. Y de hecho la Biblia dice que ni los cobardes heredarán el reino de los cielos. Dios no bendice perezosos. ¿Sabe cuáles son los perezosos? Los que están esperando en Dios y siguen esperando en Dios y ahí están. Es como aquel muchacho, ¿verdad? Que tiene mucha capacidad. Mire, yo conozco muchos muchachos que tienen mucha capacidad, mucha, pero son bien perezosos. Saben, tienen la inteligencia, pero es que tienen una flojera. Es como aquellos muchachos en mi juventud. Yo recuerdo que los muchachos siempre abordaban el mismo tema. Los temas típicos de la juventud es noviazgo, y luego uno que otro que se sinceraba y me decía, me iré a casar antes de que Cristo venga. Y yo los veía y decía, no, yo creo que sí te casas, hijo. Y ahorita están hasta recasados los ingratos. Pero yo recuerdo que había jóvenes que decían, es que yo siento que esa es la muchacha que Dios tiene para mí. Ve y conquístala. Ay, no, tengo que ir ahí a su casa a visitarla. Ay, no. Pues que me busque. Si es de Dios, pues Dios me la va a traer. Esfuérzate, cotéjala, búscala, gánatela, conquístala. Yo les decía, qué importante es que el cristiano de la misma manera me lo llevo al marco del adulto. Sabes que Dios te quiere prosperar, sabes que Dios te quiere abrir esa puerta, sabes que Dios te quiere bendecir, pero escúchame, amado hermano mío en Cristo Jesús, con mucha ternura te lo digo, esfuérzate, levántate temprano, sal y busca lo que Dios tiene para ti, da el paso de fe y di todo lo que pisar en la planta de mi pie es mío, por lo tanto voy y hago lo que Dios dice que me pertenece. Esfuérzate, practica, convence, lucha, avanza, pero date cuenta que si Dios te dio el ok, lo único que tienes que hacer, ¿qué es? Esforzarte, es todo. Cuando yo veo a los muchachos estudiar y los veo que son cristianos y que son hijos de Dios y de repente batallan en sus calificaciones, escúchame, batallas porque quieres, porque tienes todas las de ganar para que como hijo de Dios sobresalgas sobre los demás. Las tienes de ganar, ¿por qué? Porque tienes al Espíritu Santo que te va a recordar todas las desveladas que estabas pasando ahí, buscando el estudio. Cuando la Biblia dice que esos jóvenes hebreos, estaban 10 veces más mejor que los demás, es porque se esforzaron a rehusarse a comer la comida del rey. Hasta en eso. La constante búsqueda de Dios, mira, abre puertas. Y no es porque chantajeemos a Dios, no es porque hagamos puntitos. Es que la constante búsqueda de Dios tiene que ver con obediencia, con sujeción, pero con esfuerzo principalmente. ¿Qué hubiera pasado si Josué se hubiera quedado ahí pensando, no, pues es que si lo que le hicieron a Moisés, estos me van a tragar vivos? Y no hubiera hecho nada y no se hubiera movido en absoluto, mira, no hubiera pasado nada. Pero la Biblia enseña que este hombre continuaba y lo que había aprendido con su Señor Moisés, ahora lo ponía en práctica en su vida diaria. Pero ¿qué más la Biblia enseña de ello? ¿Cómo identificar el sí de Dios? El sí de Dios proviene de una vida santificada para Él. Acompáñeme por favor a Josué 3:5. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Generalmente cuando se van a enfrentar a una batalla, generalmente los hombres tienen que revisar sus armamentos, los hombres tienen que revisar sus cinturones de cuero, sus protectores. Cuando Josué dijo, preparaos pero santificaos, porque mañana Jehová hará maravillas, Josué no hablaba de afilar espadas, hermanos, ni tampoco hablaba de dormirse tempranito para levantarse bien fresquecitos. Josué estaba hablando de una instrucción que tiene que ver con lo espiritual, que tiene que ver con la parte interior de mí en mi comunión con Dios. Algunas versiones dicen dedicaos, otras dicen santificaos y otras dicen consagraos.
lo que estaba haciendo Josué, estaba haciendo algo inusual, que tiene que ver no con la capacidad de hacer las cosas, sino con la capacidad de acercarte a Dios. Se imagina a los soldados, a los hombres de batalla, a los que mueren por una promesa, un día antes, ponerse a buscar a Dios. Como que es un poco ilógico, ¿verdad, hermano mío? Que no tiene sentido. Como que no me debería estar preparando de otra manera. Lo que vemos aquí es que Josué, por instrucción de Dios, quería que el pueblo, los guerreros, se autoexaminaran en su interior. ¿Sabes? El sí de Dios se identifica cuando nos autoexaminamos. ¿Sabes por qué? Porque el autoexaminarnos es una manera de quebrantarnos delante de Dios. Es una manera de ser objetivos con nuestra manera de vivir. ¿A quién le ha pasado cuando de repente usted compra algo por internet, le mandan un mensaje y luego le dicen por ahí, ¿cuántas estrellitas califica esta transacción? Yo creo que a todos, ¿verdad? Vamos a darle 3 estrellas, como cuando uno habla al call center, ¿verdad? Al Spectrum, Bus Móvil, el que sea. Y luego le mandan un mensaje, ¿cómo evalúa al representante que le atendió? Califíquelo de 1 al 10. Oiga, y luego nos ponemos así bien serios, ¿verdad? Bien profesionales. No. Muchacho no respondió todas mis preguntas. No, yo considero que a este muchacho le falta. Si tiene que dejar un mensaje, dígalo después del tono. No, pues yo opino que este muchacho lo manden otra vez a entrenamiento. Pero, ¿qué pasaría si le dijera que nos tenemos que autoexaminar nosotros y nos tenemos que autoevaluar nosotros? ¿Qué pasaría si yo le dijera a usted que ahora somos nosotros mismos los que tenemos que ser realistas con nuestra vida santa delante de Dios? Si tuviéramos 5 estrellitas a evaluar, ¿cuántas te pondrías, hermano? No me lo presuma, por favor. Tampoco me digan, no hay 6, pastor. No, tampoco se va por el viaje, ¿verdad? ¿Cuántas estrellitas te pondrías? ¿Sabes por qué te digo esto? Porque el sí de Dios, para poder identificarlos, tenemos que pasar por una parte que se autoexamina en nuestro interior. Tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser objetivo conmigo mismo, tengo que ser realista conmigo mismo, no me puedo engañar a mí mismo. A veces las personas me dicen, yo quisiera que Dios me respondiera, que Dios me favoreciera. Yo le digo, está bien, su palabra dice que está contigo y que sí se puede, pero ¿qué estás haciendo tú en tu relación con Dios? ¿Tú crees que la vida de un creyente materialista, pegado al dinero, pegado al trabajo, perdido en los afanes, ¿tú crees que Dios te va a bendecir? Es como mandarte a la hoguera. Los muchachos a veces les decía esto, ¿sabes por qué no consigues novia, hijo? Porque tú estás como las ambulancias. Tú todo lo que ves tirado lo quieres recoger. Y cuando pasa eso, Dios no te puede abrir un ok y te puede dar un sí. No puede. Porque aún tu carne quiere el beneficio, pero no el propósito divino. ¿Sabes, hermano? A veces el sí de Dios se identifica cuando nos concentramos en una vida de pureza delante de Él. A veces estamos tan afanados en que la puerta se abra, cuando no nos damos cuenta que lo que tenemos que revisar es la llave que somos nosotros. Y en esa parte donde le dice Josué al pueblo, santificaos, yo me imagino en mi entendimiento que el pueblo se haber quedado así. Yo pensé que Josué iba a decir, afilen espadas. Revísate. Y revisar nuestro interior, hermano mío, es esa parte privada, íntima. Es esa parte discreta, en donde tú y yo debemos de comprender que el sí de Dios va a identificarse y va a llegar hasta que tú y yo mejoremos nuestra vida espiritual delante de Él. Mucha gente entra a las iglesias cristianas pensando que por el hecho de asistir en ellas las cosas van a mejorar.
es un juego de palabras. Porque la iglesia no es como echarle puntitos para que Dios te abra puertas. La iglesia es el lugar en donde principalmente tú y yo venimos a gozarnos, a ministrar al Señor, a producir un refrigerio espiritual, en donde nos quebrantamos. No es hacer puntitos para que Dios me diga que sí. O sea, aquí no es como el chavalón, ¿verdad? Que quiere quedar bien con el suegro para que le dé el ok de la hija. No. Dios le dice al hombre: revisa tu corazón, revisa tu interior, revisa tu parte espiritual. ¿Estás buscando a Dios? ¿Estoy buscando a Dios? ¿Estoy leyendo la Biblia? ¿Me estoy alimentando de la palabra de Dios? Para muchos es aburrimiento escuchar estas palabras. ¿Sabes por qué? Porque en muchos lugares, desafortunadamente, se enfocan más en que todo está suave y está bien, pero no se enfocan verdaderamente en la raíz que puede dar solución al problema. Y la raíz que da solución al problema no es decirte que te va a ir bien. La raíz para darle solución al problema es examinar nuestro interior y detectar que cuando nosotros hacemos cambios en nuestra relación con Dios, desde adentro, las puertas se abren hacia afuera. Ahí es lo que le sucedió a Josué. Mira, a pesar de que Josué era un guerrero, algo caracterizaba a Josué, que este hombre subía a la montaña y hablaba con Dios. Mira, cuando una persona gana, se crea cierta confianza, ¿verdad? Así como que hay una especie de relajamiento. Ya le agarré la onda, ya sé cómo suceden las cosas. Y Josué, cada vez que salía a una batalla, este hombre sabía que tenía que volver a Dios. Sabía que tenía que volver a esa comunión con Dios. Y te das cuenta que el sí de Dios no necesariamente tiene que ver con capacidad. Acompáñame, hija, acompáñame mucho. El sí de Dios no necesariamente tiene que ver con capacidad. No necesariamente tiene que ver con habilidad. No necesariamente tiene que ver con el tener, con el que me sobre. El sí de Dios tiene que ver con una parte interior de mi ser que me hace que cuando yo camino con Dios se abre el camino y la puerta Dios la permanece abierta, como dice Apocalipsis. Él abre puertas que nadie puede cerrar. Así es como sucede en la vida cristiana. Yo entiendo que es bien cómodo no esforzarse. Es comodísimo. Hace tiempo, hace unos años, me enteré que hay una profesión en los bajos mundos, como dijo alguien, en el dark web, que se llaman gamers. ¿Sí saben lo que hablo yo, verdad? Algunos de los muchachos. Hace tiempo me metí al internet y quise ver qué era un gamer. Son muchachos perdidos, hermanos, en un sofá, en consolas, en juegos. Y luego alguien dijo: sí, pero hay concursos y ganas dinero. Y sí, sí es cierto. Pero dime cuántos ganan de todas las bolas de muchachos que están metidos en esos, perdidos en eso. Mira, el sí de Dios, escucha lo que te voy a decir. Cuando te esfuerzas, no es una estadística ni una probabilidad. El sí de Dios, cuando te esfuerzas, tú y yo, es sí y se abre la puerta. Pero cuando te esfuerzas, el sí de Dios es un sí cuando somos obedientes. El sí de Dios se hace un sí cuando nos sujetamos a la palabra de Dios. Y mira, no importa cuántos enemigos. ¿Cuántos recuerdan aquella historia cuando dice la Biblia que se levantaron varios enemigos de Josué? Se unieron. Se dieron cuenta que separados no iban a poder atacar a Israel. Y dice la escritura que se unieron. Y que pareciera ser que era una batalla a total desventaja. Pero como Josué era un hombre que había entendido la constante búsqueda de Dios, el sí de Dios, y que era conquistar Canaán. Mira, Dios hizo algo. Wow, que yo diría, ahí es cuando Dios le dice al hombre: cuando tú piensas que hasta ahí alcanzaste, te voy a enseñar algo que no has visto. Dice Leila que se puso a orar y el sol y la luna se detuvieron.
En otras palabras, el sí de Dios, si tiene que mover el cielo, el mar y la tierra, se van a mover. Le guste a quien le guste y le pese a quien le pese, se va a mover. Los matrimonios. Un día me dijo una persona, es que ahora que vine a Cristo me di cuenta que esta mujer que tengo pues no es la correcta. En serio, hermano. Me le quedé viendo y le dije, ¿de veras? Dice, no, en serio, en serio. Yo sé que estaba bromeando. Y le dije, ¿se te hace que si tú te esfuerzas un poquito más, puedes hacer que las cosas cambien? Me dice, ¿un poquito? ¿Un muchote? Le dije, exacto, esfuérzate mucho y vas a ver cómo se va a volver a enamorar esa mujer de ti. Mira, a veces en la vida cristiana creamos pensamientos en donde decimos, bueno, es que ya me di cuenta que siempre no. Dios no cambia de opinión. Cuando Él te dice sí, Él solo te dice, búscame. Quiebra tu corazón. Un día me dijo un joven, los jóvenes me enseñaron tantas cosas. Me dijo, Saúl, ¿a poco tú crees que por el hecho de leer la Biblia yo voy a ser una buena persona y voy a acabar mi carrera y voy a tener una buena familia y me va a ir bien en la vida? Le dije, aunque no lo creas, sí. Me dice, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver todo esto con la vida espiritual? Tiene que verlo todo. La vida espiritual es la llave que da el sí de Dios. Si tú buscas a Dios, Él te va a comenzar a bendecir. Pero si tú buscas tu propio beneficio, buscas por fuera, buscas los atajos, le dije, mira, podrás encontrarte una buena mujer, podrás encontrarte un buen trabajo, pero ¿sabes qué te va a pasar? Tu corazón va a estar vacío y vas a estar insatisfecho. Y vas a tenerlo todo, pero te va a faltar algo. ¿Y sabes qué es? La bendición de Dios, que es lo más importante en la vida diaria. Hermanos, en serio, Dios te ha dicho sí tantas veces que ya parecemos Gedeón. Señor, pues ya me dijiste que sí, pero vuélvemelo a decir. Yo sé, Señor, que sí, pero que me vuelvan a hablar. ¿Para qué? ¿Qué con la primera no basta? Señor, pero ¿para qué? Mira, generalmente Dios nos dice sí. Y yo lo digo por experiencia, yo sé que muchos de ustedes también. Cuando nos asinceramos con Él y se quebranta el corazón, llega la voz del Espíritu Santo y se escucha en el corazón, en el interior, en donde Dios te dice, sí, yo estoy contigo, no temas. Y en ese momento nos quebrantamos, descansamos, nos confortamos en Dios. Y sabes, hermano, a veces esa experiencia en Dios queremos que se vuelva a repetir. Pero ¿por qué si ya Dios te dijo que sí? Josué solo le bastó que Dios le dijera, todo lugar que pisare la planta de tu pie. ¿Se imagina lo que hacía Josué? Literalmente Josué tenía que hacer esto. Literal, no es metafórico ni figurado. Literal. Esta tierra Él no la dio. Sí, Josué, pero mira cuántos enemigos. Él no la dio. Ahora vamos a conquistarla, vamos a esforzarnos, vamos a hacer estrategias, porque ya no me preocupo por lo que no tengo. Ahora solo me ocupo de lo que tengo que hacer. ¿Sí escuchó lo que dije? No me preocupo por lo que no tengo, me ocupo por lo que tengo que hacer. Y Josué caminaba y Dios le abría puertas y puertas y puertas. Que históricamente, hermano mío, un montón de esclavos, porque es lo que eran cuando estaban con Faraón, esclavos que no sabían pelear, hombres que no tenían patria, hombres que por generaciones estaban esclavizados y no tenían la ambición de ver algo diferente, que crecieron prácticamente
sin el deseo de conquistar algo. ¿Cómo se levanta un Josué de parte de Dios? Los liderea, los hace guerreros y los hace ir más allá y conquistar las tierras, al grado que capítulos más adelante, en su vejez, se puso a repartir tierras. Qué bendición, hermano, porque el sí de Dios no son cosas pequeñas. El sí de Dios no son cosas al alcance del hombre. El sí de Dios no están a la capacidad humana. El sí de Dios derriba lo que tiene que derribar, y el que se atraviesa se lo lleva, porque es como Jesús dijo: el que tuviera fe como un grano de mostaza le va a poder decir a esa montaña: muévete, y se moverá. Hermano, yo sé que aquí hay muchos sí de Dios. Lo sé. Soy su pastor. Hemos conversado varias veces. Usted me ha externado sus peticiones. Y a veces yo voy a Dios y llevo sus peticiones como pastor. No voy a exponer ninguna, no se preocupe. Yo voy a Dios y le digo: Señor, este asunto, ¿qué pasa, Señor? Y Dios viene y me ministra y me lleva su palabra. Es de Él. Él solo tiene que identificar ese sí y trabajar sobre él. Y le digo una cosa: muchas veces me he abstenido en no ir a usted y lo sigo llevando a Dios. Y generalmente Dios en los sermones es como me permite expresar y recordar lo que tengo que hacer. No lo vea como indirectas, no. Es que Dios le está volviendo a recordar que es sí. Y si es sí, esfuércese. Si es sí, búsquele. Si es sí, trabaje. Si es sí, crea. Si es sí, nadie te podrá hacer frente. Si es sí, lo único que tienes que hacer es sujetarte. Si es sí, lo único que tú y yo tenemos que hacer es continuar y avanzar y tomar lo que Dios ya nos dio. Es todo. ¿Se escucha sencillo? ¿Se escucha fácil? Sé que vamos a llorar mucho, sé que nos vamos a quebrar mucho, sé que en ocasiones no vamos a dormir, sé que en ocasiones el diablo va a aventar sus dardos, pero de algo estoy seguro: el sí de Dios te va a levantar y verás la bendición de Dios sobre tu vida, y mirarás hacia atrás y comprenderás que Dios nunca cambió de opinión. Pero aquí tiene que nacer, aquí tiene que nacer, hacia adentro. Y cuando está adentro es cuando comienza a proyectarse hacia afuera. Todo se ve mal, pero ya Dios dijo que sí. Y yo solo me voy a sujetar. Me dijeron que no. Entiendo. Pero yo lo único que tengo que hacer es ser obediente. Y las cosas van a cambiar. ¿Para qué le sigues intentando? Lo sé. Pero mi espiritualidad, como le dijo Josué al pueblo: hoy te busco porque mañana voy a ver maravillas. Y vieras cómo Dios lo interpreto humanamente de esta manera. Está ansioso por abrirnos puertas, hermano. Es que Dios no abre puertas a incrédulos. Dios no abre puertas. Dios no le dice sí a los que van a desperdiciar. Desperdiciamos después. Pero en el momento Dios no le abre puertas a los que no quieren, a los que no creen. Cuando Dios encuentra el corazón, mira, comienzas a ver la bendición de Dios. Conozco tantos testimonios de personas liberados por migración, que no tienen papeles y tienen casa. Mira, una vez escuché un testimonio de un hermano que andaba caminando literalmente por la calle diciéndole a Dios: dame un mueble, Señor, para mi familia, para poder trabajar. Ayúdame, Señor. Y es literal lo que te voy a platicar. Y sé que fue cierto. Dice que se le paró un carro, una troca específicamente, sobre la calle. Y le dijo: ¿puedo hablar contigo? Sí, se estacionó. Mira, yo no sé quién eres, pero me voy a ir de la ciudad. Y no sé qué hacer con esta troca, ¿te la puedo vender? Le dijo: no tengo dinero. No se conocían los dos. No tengo dinero. Es que no te estoy pidiendo dinero, solo quiero que la tomes. Parecía robo, podía interpretarse como extorsión. Todo era real, todo. Llegó a la iglesia con su vehículo.
Y cuando me platicó, yo le dije, es que cuando Dios dice sí, si no son ángeles, son cuervos. Pero cuando Dios dice sí, lo único que tenemos que hacer es lo que nos corresponde, continuar. Y sabe, hermano mío, usted a veces podrá pensar y decir, ¿y por qué no me pasa a mí? Bueno, porque hay que esforzarnos. ¿Por qué no me sucede a mí? Bueno, porque hay que ser obedientes. ¿A qué? Al sí de Dios. Ya Dios dijo que sí. Solo hazlo. Póngase de pie en esta tarde. Mi corazón. A mí me inspira mucho la vida de Josué, hermano. De hecho, es uno de los libros que más yo leo. Porque cada vez que lo leo, yo encuentro en la vida de ese hombre muchas desventajas. En serio. Pero a la misma vez veo a un hombre que se esforzó, que le creyó a Dios y se logró lo que Dios se había propuesto. Alguien en una ocasión me preguntó, ¿por qué le pusiste Josué a tu hijo? Porque desde mi adolescencia, mi juventud, yo cada vez que leía a ese hombre, yo le decía a Dios, yo quiero hacer como ese hombre, yo quiero esforzarme, yo quiero luchar, yo quiero alcanzar. Y conforme fui creciendo, yo me di cuenta que ese hombre no solo era una inspiración para mí, sino que ese hombre iba a ser parte de mi vida. Y viera, lo leo y lo leo y lo leo, y escucho comentaristas, su vejez, su debilidad, cuántas tierras conquistó, cómo se detuvo el sol y la luna, cómo se abrió el mar, cosa que solo sucedió con él, con Moisés. Y yo digo, realmente que un desconocido, un esclavo, un limitante, cuando obedece a Dios y encuentra el sí, wow, hermano. Dios no nos quiere ver sufrir, hermano. Como que se acaba el culto y te vas a tu casa, a tu realidad, y otra vez a las broncas. Dios no nos quiere ver así. Dios quiere que aquí y aquí tú digas sí, Él ya lo hizo. Y yo voy a caminar sobre esto. Y cuando lo hago, mira, hablamos diferente, actuamos diferente, oramos diferente, hacemos las cosas diferente. Porque el sí de Dios no hay quien lo pueda detener, hermano. Ni el diablo, ni el peor enemigo que podamos considerar, ni la mayor tragedia que podamos pensar, ni la mayor desgracia que has concebido en tu necedad o en tu negligencia, ni eso puede detener el sí de Dios. Porque ya Dios, cuando dice sí, mira, lo único que hay que hacer es volver a juntar los engranes y volverlos a poner en su lugar. Y ese tiempo perdido, ese tiempo olvidado, mira, Dios lo hace avanzar y abre puertas, da soluciones. Pero yo tengo que esforzarme, yo tengo que ser obediente, yo tengo que sujetarme, yo tengo que santificarme. ¿Qué le parece si en esta tarde nos vamos en oración?